Bienvenidos a la práctica número 2, instalación del equipo fluorescente que consta de una lámpara de 18 vatios. Voy a lanzar mi presentación desde la diapositiva actual, dándole clic al icono correspondiente. Vamos a observar el esquema funcional para poder trazar el esquema multifilar. Vemos que el conductor de fase llega al pequeño interruptor automático y a la salida va hacia el interruptor. Voy a proceder a trazarlo en mi esquema multifilar. Con el botón derecho elijo opciones del puntero, color de lápiz marrón, y como vemos en el esquema multifilar ya está dibujado el conductor que llega hasta el pequeño interruptor automático y a la salida pasa por las cajas de registro. Entonces lo voy a tachar en el esquema funcional. Es este conductor de aquí. Ahora voy a dar fase al interruptor, como indica el esquema funcional. En la caja de registros dibujo un empalme y llevo un conductor a mi interruptor. Lo tacho en el esquema funcional. Vemos que a la salida del interruptor va hacia la reactancia. Es lo siguiente que voy a dibujar. Por el mismo tubo, pasando por la caja de registros, lo llevo hacia la bobina de la reactancia, hacia un extremo de la bobina. Esta es la bobina, por donde pasa la corriente. Y lo tacho en el esquema funcional. Vemos que a la salida de la bobina va a un extremo de la lámpara fluorescente. Voy a hacer lo mismo en el esquema multifilar. Aquí. Ahora podemos observar que desde el otro extremo de la lámpara salen dos conductores de fase al cebador. Es lo que voy a hacer en el esquema multifilar. Darle fase a ambos extremos del cebador. A través de la lámpara fluorescente. Y por último vemos que el conductor neutro pasa también a través del pequeño interruptor automático, pasa por las dos cajas de registro y llega a otro extremo de la lámpara fluorescente. Voy a escoger ahora el color azul del puntero, color de lápiz azul. En la misma caja de registros hago un empalme y llevo el conductor por el mismo tubo que el conductor de fase. Lo llevo hacia el otro extremo de mi lámpara fluorescente. Y tacho el conductor neutro en el esquema funcional. Así quedaría completo el esquema multifilar. En esta segunda diapositiva está representado el esquema unifilar de nuestra instalación, que está basada en el esquema funcional. Vemos aquí al lado de la puerta el interruptor y en el medio de la habitación, en el techo, está situada la luminaria que consta de dos lámparas, cada una de 18 vatios o de 20 vatios. Con la línea discontinua desde el interruptor hacia la luminaria, se indica que el interruptor es el que gobierna sobre la luminaria. Vamos a pasar a la diapositiva 3. Vamos a darle con el botón derecho del ratón, ir a diapositiva 3.
Aquí es donde tenemos que representar nuestras canalizaciones reales en la vivienda. Vamos a empezar dándole clic con el botón derecho, elegimos en opciones del puntero color de lápiz azul oscuro para empezar a trazar nuestras canalizaciones. Empezamos a trazar la caja de registros, que está situada en una esquina de la puerta a unos 20 centímetros. Desde la caja de registros va una canalización hacia el interruptor. Vamos a dejarla más o menos a esta altura y dibujamos el interruptor. Por esta canalización sabemos que va el conductor de fase y vuelve el conductor a la salida del interruptor que va hacia la luminaria. Vamos a posicionar nuestra luminaria, por ejemplo, en esta pared. Dibujo dos rayas que representan dos lámparas y voy a dibujar la canalización desde la caja de registros que va por encima de la puerta hacia las lámparas. Por esta canalización llega hacia la luminaria el conductor de fase y de neutro. Y así quedaría nuestra canalización real. Ahora voy a explicar de manera más detallada en qué consiste el funcionamiento del tubo fluorescente. Aparte de la propia lámpara, hay dos elementos fundamentales, el cebador y el balasto, que provee la reactancia inductiva. El cebador está formado por una pequeña ampolla de cristal que contiene gases a baja presión, neón, argón y gas de mercurio. En su interior se halla un contacto formado por una lámina bimetálica doblada en forma de U. En paralelo con este contacto hay un condensador destinado al doble efecto de actuar de amortiguador de chispa y de absorber la radiación de radiofrecuencias que pudiesen interferir con receptores de radio y televisión. Al aplicar la tensión de alimentación, los gases contenidos en la ampolla del cebador se ionizan, la temperatura aumenta y la lámina bimetálica se deforma, cerrando el circuito, lo que produce que los filamentos de los extremos del tubo fluorescente se calienten al rojo vivo y comience la ionización de los gases en el tubo. Cuando el contacto interno del cebador se cierra, este se apaga y los gases en su interior vuelven a enfriarse, por lo que un par de segundos después el contacto se abre de nuevo. En el interior del tubo fluorescente, los filamentos al calentarse desprenden electrones, que junto con el pico de alta tensión ionizan los gases que llenan el tubo, se forma así un plasma que conduce la electricidad. Este plasma excita los átomos de vapor de mercurio, que al desexcitarse emite luz visible y ultravioleta. El revestimiento interior de la lámpara tiene la función de filtrar y convertir la luz ultravioleta invisible. El material del tubo, vidrio común, contribuye a reducir esa luz ultravioleta que pudiera escapar fuera de la luminaria. Cuanto mayor sea la corriente que atraviesa los tubos fluorescentes, mayor es el grado de ionización del gas y por lo tanto menor la resistencia que opone al paso de la corriente. Así, si se conecta directamente la lámpara a una fuente de tensión prácticamente constante, como la suministrada por la red eléctrica, la intensidad tenderá a valores muy elevados y la lámpara se destruirá en pocos segundos. Para evitar esto, siempre se la conecta a través de un elemento limitador de la corriente, conocido con el nombre de balasto, balastro o reactancia. Este elemento
absorbe la diferencia entre la tensión de alimentación y la tensión del trabajo de tubo.